Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Martín Portugués, presidente de la CEN, Confederación Empresarial Navarra, bienvenido a este programa. Gracias, bien hallado. ¿Cuál es la clave en 2025 para que una empresa sea competitiva? Buena pregunta. Pues aprovechar todas las patas que generan competitividad, que haya seguridad jurídica, que utilicemos las herramientas para esa competitividad en materia fiscal, en materia presupuestaria, bueno, que estemos bien colocados ante la situación geopolítica que estamos sufriendo. Será una serie de componentes, pues que la energía sea barata, como digo, pues que tengamos esa seguridad jurídica y podamos competir en un mercado ciertamente muy complicado. Incido en 2025 por saber si en el paso de los años y en la evolución de la empresa, sobre todo de la empresa navarra, la competitividad ha dependido más de la propia estrategia de la propia empresa que de todos los agentes externos que acompañan, instituciones incluidas, legislación incluida. Bueno, hay elementos internos propios a la propia empresa, a tu sector de actividad, y hay elementos externos, exógenos, en donde tenemos que contribuir todos los que podemos hacerlo por facilitar, por ayudar, por apoyar, para que esa empresa sea competitiva. Cuando hablamos de medidas fiscales, por eso queremos, porque debemos utilizar las herramientas que tenemos en nuestra propia mano. La empresa ya se encarga de hacer las suyas para que esas empresas puedan salir adelante. La herramienta fiscal es una de ellas, el presupuesto es otra, bueno, son varias y entre todos tenemos que ayudar porque, como digo, estamos viviendo tiempos muy complejos, muy complicados. ¿Qué hay de verdad y qué no en todo lo que se ha hablado en los últimos 10 años sobre la fiscalidad navarra? ¿Es tan poco competitiva como siempre ustedes han Lo que pasa mantenido? es que hablamos nosotros siempre de una fiscalidad razonable y que nos haga competitivos. Las circunstancias cambian, los mercados cambian. Utilicemos esas herramientas. Por lo tanto, anualmente se aprueban los presupuestos aquí en Navarra y a través de los mismos debemos conseguir pues, reforzar, apoyar a las empresas cuando lo necesitan a través de esos medios. Y para nosotros, pues bueno, revisar esa política fiscal es importante para defender a nuestras empresas, a las empresas navarras. Es muy importante, claro, es fundamental. Estuvo hace unas semanas el consejero Mikel Urujo en este mismo programa y él nos contó que cuando afrontaban reuniones en privado con las empresas, que no era la fiscalidad uno de los principales problemas. Bueno, a mí sí me lo transmiten. A mí me transmiten que si pudiéramos conseguir pues, equipararnos en determinados impuestos pues, a vecinos nuestros, pues podríamos mejorar. Pero no es solamente eso, yo estoy de acuerdo con el consejero. Hay otros aspectos tan importantes como él conoce como la agilidad administrativa y otros muchos que nos servirían pues, a posicionar de la mejor forma posible a las empresas ante ese complicado mercado que estamos viviendo. Él decía que estaban trabajando en nuevas medidas para que Navarra fuera más atractiva precisamente a nivel fiscal y puso encima de la mesa que hace 10 años, en 2015, según la Cámara de Comptos, la Hacienda Foral estaba poco menos que en una situación cercana a la bancarrota. ¿Eso está justificado para que se tomaran aquellas medidas que no han evolucionado demasiado? Bueno, pero la situación ha cambiado sustancialmente. Por los últimos datos que tenemos, la recaudación es importante. Nosotros consideramos que se puede seguir recaudando a ese nivel. Apoyamos el carácter social del presupuesto y de la recaudación, pero tenemos que mejorar en determinados impuestos que dependan del Gobierno de Navarra pues para
ser atractivos, porque digo, las cosas han cambiado mucho. Según los datos que tenemos, la recaudación se ha incrementado, pues vamos a hacer un uso adecuado y vamos a intentar que estas empresas pues puedan competir también por esa vía, para atraer y para retener lo que tenemos. En esa conversación también se puso encima de la mesa que una empresa lo que necesita es, entre otras cosas, innovación, que había 6 centros tecnológicos y 3 de investigación en Navarra y que se sigue necesitando esa formación con las 3 universidades y la formación profesional. Sin duda. ¿Esto es real? ¿Esto da garantías de futuro? Sí, sí, es uno de los elementos más para hacernos competitivos, evidentemente que sí. Y eso da formación en un momento además donde es fundamental para muchos puestos de trabajo, sin duda. Sobre el 31% del PIB industrial, que él dijo que no lo repetía casi nadie en Europa. Es verdad. ¿Esto es para valorarlo o no? Sí, sí, evidentemente. Y lo que queremos es mantenerlo y mejorarlo. Porque nos hemos dado cuenta en situaciones tan graves como la pandemia que la rapidez, la agilidad en poder salir de esas situaciones y hacerlo sin pérdida de empleo, sin pérdida de empresas, es manteniendo ese nivel tan elevado de industrialización en nuestra comunidad. Lo que quiere CEN es mantener ese nivel y si puede mejorarlo. Nos dejó algunas preguntas encima de la mesa, aunque las preguntas generalmente en estas entrevistas las hago yo, pero sí que nos dejó algunas y sí que quiero plantearle una de ellas. Él dijo que ¿qué era más importante para una empresa, la fiscalidad o tener gente capacitada y formada en su territorio? Las dos cosas. ¿Qué era más importante, un tejido de emprendimiento suficiente o la fiscalidad? Es que yo creo que son compatibles. Todo donde podamos contribuir para ser más competitivos, para garantizar seguridad jurídica, para mejorar la agilidad administrativa. Son medidas que se están hablando y que son absolutamente necesarias para posicionar a estas empresas en el mercado ante competidores donde es difícil luchar. La competencia china, americana, del resto de miembros de la Unión Europea. Hay diferencias y por lo tanto cuidemos lo que tengamos y si podamos mejorémosla con esto, con estas herramientas, estas armas que disponemos para ayudar a las empresas. Sí. ¿Cuál es la fiscalidad que a usted le gustaría tener para las empresas navarras? ¿Dónde se miran ustedes? ¿A qué comunidad autónoma miran? Hombre, seguramente pues por cercanía, por proximidad, incluso por nivel de renta y demás, pues el País Vasco pues es una comunidad que en los índices de competitividad fiscal ocupa unos puestos que a nosotros nos gustaría compartir. ¿Pero esto va de pagar más o menos impuestos o es algo más? Bueno, va de apoyar con esa medida y de si hay más gente que paga, pues que se pueda recaudar incluso más. ¿Y depende únicamente de la legislación? Bueno, depende. ¿Es voluntad política? Bueno, pero si hay más contribuyentes, más se recauda, ¿no? Si podemos conseguir que vengan más empresas, porque somos atractivos también en esto, pues seguramente podremos recaudar más. Si somos más, recaudamos más. ¿Y qué haría usted para que vinieran más empresas a Navarra? Bueno, hay muchas cosas que se están haciendo. Yo pongo en valor todo lo que hace el Gobierno de Navarra y muchas instituciones. Nosotros estamos ahí para ayudar, para colaborar. Bueno, como digo, para conseguir esa competitividad tenemos que mejorar en todo lo posible. Y es cierto que hay datos macroeconómicos que ciertamente nos apoyan. Navarra es una comunidad que se vende sola muy bien. Navarra es muy atractiva. Bueno, pues mejoremos también todo lo que podamos para conseguir que estas empresas que están no se vayan y para que otras puedan enfocar en esta tierra y hacer aquí sus proyectos industriales y empresariales. Han hablado ustedes mucho también de la conectividad. De hecho, en el mes de marzo ustedes impulsaron, entre otras cosas, la plataforma del tren de alta velocidad. ¿Por qué? ¿No se creen que esto termine de llegar? No, esperamos Hay que sí. pisar el acelerador. ¿Por qué crearon esa plataforma? Porque uno cuando va por la autovía sí que está viendo trabajar a las máquinas, vemos que algún avance hay, no sé si los que ustedes para desean. Ayudar al Gobierno de Navarra a favorecer, a promover, a procurar pues un apoyo social para que eso pueda adelantarse en la medida de nuestras posibilidades, pues para ir con más fuerza al Ministerio y decirle Navarra necesita este tren y tiene a la sociedad civil apoyando al Gobierno para que salga adelante lo antes posible.
¿Y ve decisión en este actual gobierno? Sí, sí, así nos lo trasladan y yo no tengo la menor duda. Acabamos de firmar un plan de empleo donde se fija una fecha 2030 para que el tren llegue a Pamplona y eso nos satisface mucho. ¿Y se lo cree? Sí, ¿por qué no? Yo siempre, cuando la gente te lo dice de buena fe y buena voluntad, ¿cómo no voy a creerle a Gobierno de Navarra si me dice esto? ¿Por qué no? Bueno, porque Pepe Blanco y Miguel Sanz en su momento también dijeron que en 2015 el tren sería real. Ya han pasado 10 años de esa fecha. Ciertamente, pero vamos, tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir confiando en que eso va a ser así. A mí me toca ahora y el que venga después de mí tendrá que seguir haciéndolo. Pero bueno, tenemos una fecha cierta y ojalá se cumpla. Bueno, si hablamos de conectividad, también hay que hablar de la autovía por una parte, hay que hablar del aeropuerto. El anuncio que hizo la presidenta Chivite recientemente sobre una licitación, sobre un concurso para distintas aerolíneas que trabajen, que operen en el aeropuerto de Pamplona, ¿le parece suficiente? ¿Por dónde debería ir? Me parece un primer paso importante. Así nos lo trasladó y yo se lo agradecí. Se pone sobre la mesa unos millones de euros para atraer compañías a través de ese concurso. Consideramos que el aeropuerto de Pamplona tiene que tener una salida internacional o alguna salida internacional y alguna otra nacional, porque lo necesitamos para ese movimiento turístico que vemos que va cogiendo auge, para esa actividad industrial tan importante es necesario. Se perdió mucho con el vuelo de Frankfurt y tenemos que recuperar una conexión europea y si podemos mejorarlo también en el ámbito nacional, pues sería ideal. Por lo tanto, ese movimiento que ha hecho el Gobierno de Navarra es de nuestro apoyo y lo aplaudimos. ¿El de la autovía de Madrid, la Medinaceli y Tudela? Bueno, todo lo que sea mejorar la conectividad, las conexiones por carretera también, pues está muy bien. Y todo lo que sea además garantizar la seguridad que da una autovía, pues para el tráfico rodado, pues también está muy bien visto y así lo venimos requiriendo, solicitando desde CEN. ¿Se puede hacer algo más por reducir la siniestralidad en Navarra? Ustedes han puesto en marcha hace muy pocos días una campaña precisamente, no sé si para sensibilizar o para objetivos más concretos. ¿De quién depende más que se reduzcan las cifras? ¿De los trabajadores? ¿De los empresarios? ¿De las instituciones? De todos, pero los empresarios somos los responsables de ello, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es muy importante, está en nuestro debe y los empresarios tenemos que afrontar este problema con seriedad, voluntad. Lo hacemos y con conciencia de que el accidente es un estigma que no se puede producir. Por lo tanto, vamos, desde CEN somos conscientes de este problema y trasladamos la necesidad de ponernos las pilas día a día para que no se produzca ningún accidente. ¿Y hay que hacer más pedagogía? ¿Hay que señalar más el problema, levantar más la mano? Bueno, seguramente, yo siempre pongo el ejemplo como el buen estudiante, ¿no? Hay que dedicarle todos los días algo de tiempo. Hay que pasearse por la fábrica, hay que observar dónde hay puntos donde puede haber un accidente, hay que corregirlos, hay que invertir en seguridad, sin duda. Hay que hacerlo así, no tenemos otra, porque ningún empresario quiere tener ningún accidente, desde luego. ¿Le preocupan los aranceles? Sí. ¿Le preocupa la situación que pueda llegar desde Estados Unidos? Porque es verdad que de momento estamos un poco en stand-by esperando a ver qué va a pasar, pero eso, ¿cómo lo están vigilando ustedes? Bueno, todo lo que es incertidumbre para la actividad empresarial pues no es favorable, ¿no? Vemos noticias, un día hay aranceles, al día siguiente no los hay o los va a haber en otro plazo. Creemos que son totalmente improductivos. Nos preocupan tanto los aranceles que nos vienen como los que pretendemos implementar para sus productos, porque muchas empresas nos trasladan que mucha materia prima viene de Estados Unidos. Sí, nos preocupan enormemente porque afecta también a la competitividad. Va a oír muchas veces en esta entrevista la palabra competitividad porque es la clave de nuestras empresas, poder serlo. ¿Cuáles son los sectores que ahora mismo pueden tener más dudas de lo que ocurra a este respecto? Bueno, todos aquellos que tengan una exportación importante con los Estados Unidos de América.
Porque se ha hablado del sector vitivinícola, del automóvil. Sí, pues del agroalimentario, pues los más potentes, los más emblemáticos en nuestra comunidad. ¿Hay relevo en la empresa navarra? Pues yo en mi caso sí, pero en otras evidentemente no. Y es algo muy preocupante, es muy preocupante, ciertamente. ¿Por qué no hay relevo? ¿Porque no hay formación? ¿Porque hay mercados que se van a terminar? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es multifactorial, ¿no? Si vemos determinados sectores como el comercio, pues vemos la desaparición del comercio, seguramente porque las personas han visto muchos sacrificios en sus casas, han visto que sus padres se han dejado la vida y el alma en sus negocios y han dicho, oye, pues yo... Bueno, otras veces no. Es un problema muy difícil. Hay que poner en valor a la empresa, hay que poner en valor el trabajo del empresario y con eso seguramente fortaleceremos la figura de este empresario y las ganas de continuar con los negocios familiares y que no lo son otros. Es complejo, es complejo. De hecho, nosotros en CEN estamos desarrollando un proyecto piloto, bueno, no es piloto porque se está llevando a efecto, creo que con éxito, y que trata de llegar a las aulas para poner, como digo, en valor lo que es una empresa, lo que es la figura del empresario tan denostada durante los últimos años. Yo creo que si eso lo revitalizamos, conseguiremos que la gente quiera hacerlo y que por lo tanto haya más continuidad. ¿Y por qué cree que se ha llegado a tener? ¿Ha sido una lluvia fina? ¿Ha habido hechos que han llevado a la sociedad a pensar en eso? ¿Por qué el relevo generacional antes estaba casi más garantizado que ahora? Bueno, hay mucha más formación, el mercado es muy amplio, el mundo se ha hecho pequeño y bueno, las oportunidades también en una sociedad como la nuestra, tan formada, preparada. Yo tengo una hija que ha estado en Colombia, en Estados Unidos, en Nueva York y ahora está en Luxemburgo trabajando. Igual a ella le podríamos preguntar, pero la veo feliz. Tengo otro hijo que está conmigo en el despacho y que es feliz en el despacho. No sé, hay muchos factores, de verdad. ¿El sindicalismo ha tenido algo que ver? No, en mi opinión no. Bueno, es parte de la actividad empresarial en este país y así lo hemos vivido. Las relaciones sindicales son normalizadas en una actividad profesional, lo veo con normalidad. No creo que eso sea determinante para que alguien no quiera seguir un negocio. No, sobre todo la imagen de la que estábamos hablando, ¿no? La imagen del empresariado de antes, del capitalista, explotador, etc. Bueno, pero un sindicalismo responsable no trata así al empresario. Luego, yo al menos con las personas que hablo, pues, pone en valor la figura del empresario y entiende cuál es su posición y cuál es la de los trabajadores y los representantes sindicales. No creo que eso sea determinante para que haya más o menos emprendimiento en las empresas, no. Son las reglas del juego y en esas reglas jugamos todos. ¿Qué le parece el diálogo social que hay en Navarra? Correcto, adecuado. ¿Se podría mejorar? Todo es mejorable, pero bueno, pues nosotros tenemos muchos foros abiertos, muchos puntos de encuentro, principalmente con comisiones y con UGT, y bueno, prueba de ello son el plan de empleo, los acuerdos intersectoriales que estamos renegociando. Es como se tienen que corregir determinadas cuestiones laborales, es lo que nosotros defendemos para avanzar en jornada, en salario y en otras muchas cosas que tenemos que tratar. Ese es el foro. ¿Con ELA y con LAB deberían estar en el Consejo de Diálogo Social? ¿Debería haber una conversación más fluida? Bueno, yo conversación con ELA y LAB tengo. Seguramente la idea de empresa es totalmente contraria. Yo puedo contraponer ideas, no contrapongo nunca a personas. Las personas están por encima, ¿eh? Pero su idea de empresa es muy distinta a la que tiene CEN. Entonces hay puntos donde podemos encontrar acuerdos y hay otros donde estamos alejadísimos, ciertamente. ¿Y hay margen de mejora en ese aspecto? Bueno, pues yo sí. ¿Qué espera usted? Porque le queda todavía un tiempo al frente de la Confederación. Bueno, hombre, espero que sí. Yo trabajo siempre en el mundo laboral. El mundo laboral es de concertar, de conciliar, de avanzar, de negociar, hasta la extenuación en muchos casos.
Yo siempre he pensado que un mal acuerdo es mejor que un buen pleito y que las heridas siempre se restañan mejor y más rápido con un acuerdo, siempre. Por lo tanto, nosotros siempre estamos abiertos. Lo que pasa es que a veces esa negociación es muy parcial y nosotros queremos avanzar en negociaciones mucho más amplias. No se puede hablar exclusivamente, por ejemplo, de jornada sin tratar otros asuntos, ni de salario sin hablar de jornada o de otras condiciones sociales o del absentismo o de la eficacia y eficiencia en el trabajo. Por lo tanto, cuando uno negocia, por ejemplo, un convenio colectivo, trata de muchas cosas. Tenemos que tratar todas las cosas que conforman la relación laboral habitual y parte de ello es que es otro arma, es un arma que ha dado mucho éxito. Yo creo que a las empresas, a los sindicatos, la negociación colectiva es fundamental en este país. ¿Qué le ha parecido toda la evolución que ha tenido el salario mínimo interprofesional? ¿Ha sido tan dramático como se dijo al principio? ¿Se ha hecho justicia? ¿Es complicado? Bueno, en Navarra seguramente no ha tenido la trascendencia que ha tenido en otras zonas del Estado, ¿no? Pero yo siempre, y va al hilo de mi anterior respuesta, yo pienso que la mesa para estas cuestiones es el diálogo social. Ahora puede parecer que haya un gobierno que favorezca una parte de esa mesa. Puede cambiar el gobierno y puede ser al revés. Aunque así fuera, yo siempre seguiría apoyando el diálogo, la negociación en las mesas que tenemos abiertas, pues en muchísimos convenios, y creo que ahí es donde hay que tratar los aspectos fundamentales de la relación laboral, que son salario, jornada y otras materias sociales. Ese es el foro. Yo creo que la imposición legal rompe con un principio fundamental en España, porque la negociación ha dado un gran éxito y seguramente somos hoy lo que somos gracias a esa negociación, a fijar las reglas del juego en un acuerdo entre empresas y trabajadores, trabajadores y empresas, por avanzar, por mejorar, por ser competitivos. ¿Cuál es el punto de equilibrio, por ejemplo, para llegar a las 37 horas y media? Las 35 están allí, en la lejanía. Bueno, ¿Quién tiene que sentarse a hablar de esto? ¿Cuál es el punto de encuentro? Es que depende del sector, depende... Depende del sector, pero todos queremos trabajar poco, o casi todos queremos trabajar menos, pero y por lo menos no perder... Pero seguramente tendremos que afrontar este tema pues con otros, como acabo de decir, de la efectividad del tiempo de trabajo. Igual hay que trabajar 37 horas y media, sí, mejor. Y 35 mejor que 37. Evidentemente todos queremos vivir la vida. Pero bueno, pues tenemos que hablar también de que en esas 37 horas y media o 35 realmente hay que trabajar, hay que tratar temas que actualmente son muy sangrantes, como es el absentismo. Recoge conceptos muy amplios en derecho, otros que están reconocidos, pero bueno, hay unos niveles de incapacidad por contingencias comunes muy elevados. Bueno, eso hay que tratarlo en jornada, porque al final va a afectar, en mi opinión. Todo esto se mejoraría también si hubiera más información o más educación desde jóvenes de lo que es una empresa, de cómo funcionan las relaciones laborales y demás. ¿Habría que prestarle más atención desde el colegio, desde el instituto, desde la universidad? Sin duda, y de ahí esos proyectos que te he comentado en los que participa CEN, desde muy pequeñitos, porque se trata de poner en valor, de ver lo que es una empresa, del sacrificio que exige y la satisfacción que produce pues vender un producto en la otra esquina del mundo. Eso tiene un precio, no tiene precio, es un gran valor. ¿Mejoraría que haya personas que sepan, por ejemplo, hacer la declaración de la renta sin necesitar ayuda o saber interpretar una nómina? Bueno, la nómina ya se interpreta, no te preocupes que la gente la ve a conciencia. Bueno, todo lo que sea formación es bueno. Conocer tu nómina, conocer que la empresa ha retenido parte de tu nómina para que vaya a la hacienda, conocer que tú cobras más de lo que dice el neto de esa nómina. Sí, es bueno. Es bueno porque nos daríamos cuenta de la labor que hacen las empresas. Las empresas estamos haciendo una labor administrativa, de gestión administrativa. Estamos reteniendo un dinero en la nómina de ese señor y lo estamos remitiendo directamente a la hacienda. Manuel Piquer, ¿dónde le pilló el apagón? En el despacho, como siempre. ¿Y qué pasó?
pues que se fue la luz y que nos quedamos, primero pensábamos que éramos nosotros, luego la comunidad, luego el barrio, luego la ciudad, luego el país. ¿Le generó inseguridad? Sí, sí, porque para mí la conexión, la electricidad es fundamental en mi trabajo. Y creo que fue grave, además, creo que fue grave. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínese una empresa que nos comunicó un alta de un trabajador en ese momento del apagón, y ese trabajador 5 minutos después, 10 o 2 horas, porque a nosotros la luz tardó en llegar, pues tiene un accidente y no hemos podido cursar el alta, ¿no? Me creó incertidumbre, me preocupó y me ha hecho tomar medidas propias para decir, oye, y si pasa esto, ¿cómo puedo mantener mi actividad? Porque yo presto servicios a terceros, pero me da igual, el que tiene un horno y puede perder el horno, el que se queda sin actividad, pues se ve gravemente afectado. Tenemos que corregir, esto no puede volver a ocurrir. ¿Y le ha convencido la poca información que hemos tenido hasta ahora? ¿No? ¿A futuro esto que le preocupa o no? Me preocupa porque no se puede volver a producir, pero no tengo información, no sé qué ha pasado, sinceramente. Ya nos dirán, algún día nos dirán lo que ha pasado, no lo sé. ¿Cómo se imagina la Navarra de dentro de 10 años? ¿O cómo le gustaría? Bueno, pues una Navarra que siga siendo atractiva, una Navarra industrial, una Navarra con un aeropuerto pues con más vuelos, con el agua hasta el sur de Navarra, con unas infraestructuras de primer orden, donde todo el mundo quiera venir, donde las empresas quieran invertir y donde además pues sigamos disfrutando de sus gentes, de sus fiestas y de sus tradiciones y ser orgullosos de ser navarros, como me pasa a mí. Mi padre es catalán, mi madre es vasca y yo con mucha honra de esta tierra. Manuel Piquer Martín Portugués, presidente de la Confederación Empresarial Navarra, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. Muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.